buenas tardes con todos. Siendo las 17 horas con 25 minutos del día 23 de agosto del año 2023, presentes desde la sala de audiencias virtual de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, sede Contumasá. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 194 del año 2022. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Sergio Parco Belito como presunto autor del delito contra la seguridad pública, apología del terrorismo en agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado, y me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de proseguir con el desarrollo de la presente sesión, convocada para la lectura integral de sentencia, cedo el uso de la palabra al señor director de debates, el doctor Víctor Alberto Romero Uriol, para efectos de que se pronuncie conforme a sus atribuciones. Muchas gracias, doctor Romero. Muchas gracias, señor presidente. A continuación vamos a dar lectura a la sentencia integral en este proceso. Señor presidente, ¿ha acreditado a las partes? No, señor director de Ya. debates. Ministerio Público, por favor, acredítese. Buenas tardes con los señores del colegiado. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Pablo César Espinosa Vázquez, fiscal adjunto provincial penal titular del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delito de terrorismo, con los demás datos ya consignados en las audiencias pasadas. Gracias. Procuradora. Buenas tardes, señores magistrados. Luz Cabaña Flores Quiroga, con CAL 50486, como abogada de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, con datos consignados anteriormente. Ya, señor abogado. Buenas tardes, señores jueces y a los presentes. Mi nombre es Nail Tito Calla, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos ya se encuentran registrados al inicio de la presente audiencia. Gracias. El acusado. Su nombre y DNI nada más. Sergio Parco Belito, DNI 47423059. Muy bien. Entonces, tal como habíamos señalado en la sesión pasada, a continuación se da lectura a la sentencia integral. Expediente 0093-94-2021. Magistrados Guillermo Guamán Vargas, Víctor Romero Uriol, Luis del Carpio Narváez. El imputado, Sergio Aparco Belito. Delito imputado, delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al delito de terrorismo tipificado en el artículo 316A del Código Penal, concordante con el artículo 316 del Código Penal que regula el delito de apología de terrorismo. Agraviado el Estado peruano sentencia absolutoria, resolución número 4. ...23 de agosto del 2023... Los antecedentes... La identificación del proceso... Se dice quiénes son los... por un lado, los magistrados... Que son Guillermo Guamán Vargas... Víctor Romero Uriol... Luis del Carpio... De qué delito se trata... Ya hemos dicho... Y en agravio del Estado... Representado por el Procurador Público... Especializado en delito de tráfico de drogas... Perdón... En el delito... de terrorismo,
Procurador Público especializado en delitos de terrorismo. La parte expositiva se establece quiénes son los sujetos procesales, nuevamente. Sergio Parco, asesorado por Neil Tito Calla, Ministerio Público, el doctor Pablo César Espinosa Vázquez, el actor civil Miluska Vania Flores Quiroga. Entre los alegatos se tiene que, del Ministerio Público, el día de hoy se inicia un nuevo juicio oral por uno de los delitos que con mayor frecuencia están aconteciendo en la actualidad y que probablemente resulta controversial con sus límites con la libertad de expresión. Sin embargo, es menester señalar que no todo derecho fundamental es absoluto, máximo si se realiza a través del uso de la tecnología de la información, como son las redes sociales. En este caso, Facebook, me estoy refiriendo al delito de apología, del delito de terrorismo. En el presente caso, el acusado Sergio Parco es titular del perfil de Facebook denominado Sergio Parco con S, pese a que su nombre es con C, de donde ha emitido publicaciones con contenido apologético el 29 de abril del 2020, con los cuales ha enaltecido y exaltado al cabecilla, jefe sentenciado por terrorismo de la siguiente manera. Existe una cuenta Facebook denominada Libertad Osman Morote en la que aparece la figura de Manuel Abimael Guzmán Reynoso con el siguiente texto. Los prisioneros políticos del Partido Comunista en su gran mayoría son mayores de 60, 70 y hasta 80 años de edad. El doctor Abimael Guzmán tiene 85 años y sufre de varias enfermedades. Están presos más de 20 a 32 años por el delito de rebelarse contra la opresión. Tienen derecho a la salud y a la libertad. Basta de odio y persecución política respecto a la vida y salud de los presos políticos y de todos los presos del Perú. Apoyar su justa protesta. Demandamos libertad en detención domiciliaria para el doctor Abimael Guzmán, abajo la política del odio y discriminación contra los presos políticos. Pues bien, en esa publicación de Facebook comentada líneas arriba es que el acusado ha realizado las siguientes publicaciones apologéticas donde ha exaltado y enaltecido la figura de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, quien ha sido condenado por delito de terrorismo, con las dos siguientes frases. El mejor presidente del Perú, viva Abimael Guzmán. Los hechos expuestos serán acreditados en primer lugar con los medios probatorios que se han ofrecido y que han quedado expuestos en el auto de enjuiciamiento. También se demostrará que dichos comentarios impactan un significado negativo, el mismo que incita a la violencia. Su conducta se subsume en el delito de apología de terrorismo tipificado en el artículo 316, concordante con el 316A del Código Penal, al haber desplegado el verbo rector de enaltecer y exaltar. En ese sentido solicitamos A, que se le imponga 8 años de pena privativa de libertad efectiva, B, la inhabilitación temporal, artículos 36, incisos 2 y 4 del Código Penal, y también la inhabilitación definitiva conforme al artículo 36, inciso 9, consistente en incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica. Alegatos del Procurador Público. El Procurador Público se apoya en la casación 3470-2015 que prescribe, sustenta los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, que es el hecho antijurídico, el daño, la relación causal y el factor de atribución. Se compromete a probar la responsabilidad, así como esclarecer y coadyuvar a probar la responsabilidad del acusado a lo largo del juicio oral. Estando el expuesto solicita el monto de 30.000 soles para que pague el acusado a favor del Estado por concepto de reparación civil. Alegatos de defensa. La Fiscalía, concluido el proceso, no podrá acreditar el delito ni la responsabilidad del acusado. La defensa tiene una posición firme basada en la sentencia del Tribunal Constitucional
número 10/2002, AITC del 3 de enero del 2002, caso Marcelino Tineo Silva, ratificado por la sentencia del Tribunal Constitucional 5/2020, PI del 8 de noviembre del 2002, caso normas sobre terrorismo, en los cuales se nos exige 4 límites de manera copulativa. En el fundamento 88 de esta sentencia nos señala que el hecho que se atribuye tendría que ser sobre un acto terrorista ya realizado por el sentenciado, que es el segundo límite, y que esta tendría que ser a un grupo indeterminado. A su vez tendría que afectar las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia, búsqueda de consenso, pero estos 4 presupuestos la Fiscalía no va a poder probar. La Fiscalía ha sostenido que desde la formalización con fecha 29 de abril de 2020, que históricamente son inmutables, desde la cuenta de Facebook denominada Libertad Morote se hizo público el mensaje, pero no desde la cuenta del acusado. Y esto se atribuye a un usuario, Sergio Parco, haber señalado expresiones como las señaladas por la Fiscalía. Expresiones que no se van a subsumir en el tipo penal. Y conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional en las sentencias referidas, y por ello se debe emitir sentencia absolutoria. En esta sentencia 5/2020, PI, en el fundamento 19, se ratifica la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002, AI del Tribunal Constitucional del año 2002, el fundamento 83 y 88. Se refiere a los 4 límites para el delito de apología. Numeral 4, ¿no? Hemos terminado con los alegatos, que es el numeral 3. A continuación, numeral 4, actuación probatoria. Acá se señala cada una de las pruebas tal como se llevó a cabo. Declaración del acusado, que se acogió el silencio. El examen pericial de Segundino Guamán Pino, el 4.2. El 4.3, el examen pericial de suboficial PNP Max Vega Dionisio. El 4.4, examen pericial del mayor PNP Denny Andrés Leiva Hasinger. El 4.5, declaración testimonial de Pablo Miki Taco Velázquez. Después vienen las documentales. El 4.6, el acta de visualización, transcripción, perenización y preservación. Detalles de la cuenta de Facebook denominada Libertad Morote y Sergio Parco en el folio 141 del expediente judicial. Aquí se reseña todo lo contenido en las 2 cuentas. También sobre la cuenta de Facebook Sergio Parco, las fotos de Sergio Parco, la lista de contactos también de Sergio Parco. Después en el 4.6, certificado de antecedentes penales del acusado Sergio Parco Belito, que no tiene antecedentes, y el certificado de antecedentes penales de Manuel Rubén Abimael Guzmán, con la finalidad de probar que ha sido sentenciado y que cae dentro del presupuesto del 316A del Código Penal. Después se leyó el medio probatorio de la medio de prueba de la Procuraduría y también se leyó la declaración previa del acusado con fecha 8 de junio del 2022. Alegatos finales, y lo hizo el Ministerio Público. De la Procuradora y la defensa.
También se escuchó la defensa material del acusado. Fundamentos jurídicos, se reseña cuáles son los artículos, que es el 316A del Código Penal y también el 316, que es el genérico. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002 y la sentencia del Tribunal Constitucional 5/2020, del 8 de noviembre de 2022. Análisis de la actividad probatoria, ¿no? Acá, como título tenemos que la imputación del Ministerio Público no se ha acreditado en juicio oral. La Fiscalía, en su acusación escrita, sostiene que el acusado Sergio Aparco Belito ha exaltado y enaltecido la figura de Abimael Guzmán al haber compartido una publicación de la cuenta denominada Libertad Guzmán Morote el 29 de abril de 2020 desde su cuenta Facebook Sergio Aparco con el siguiente texto. Los prisioneros políticos del Partido Comunista en su gran mayoría son mayores de 60, 70 y hasta 80 años de edad. El doctor Abimael Guzmán tiene 85 años y sufre varias enfermedades. Están presos más de 20 y 32 años por el delito de rebelarse contra la opresión. Tienen derecho a la salud y a la libertad. Basta de odio y persecución. Política. Respeto a la vida y salud de los presos políticos y de todos los presos del Perú. Apoyar su justa protesta. Demandamos libertad en detención domiciliaria para el doctor Abimael Guzmán. Abajo la política de odio y discriminación contra los presos políticos. Sin embargo, en el juicio oral, esta imputación se ha descartado, ya que lo que se ha demostrado es que lo expuesto líneas arriba no ha sido escrito ni menos compartido por el acusado, sino que esto ha sido consignado en una cuenta de Facebook denominada Libertad Guzmán Morote, de autor desconocido, de tal manera que por esta razón el Ministerio Público no puede variar en juicio oral el marco de la imputación que contiene la acusación escrita, que incluso ha sido filtrada en la audiencia de control de acusación. Lo que sí se ha demostrado es que el acusado sobre esta cuenta Facebook de origen desconocido, denominada Libertad Guzmán Morote, ha escrito desde su cuenta las dos siguientes frases, refiriéndose a Abimael Guzmán. El mejor presidente del Perú, viva Abimael Guzmán. Lo antes expuesto, a consideración de este despacho judicial, constituye una flagrante violación al principio de imputación necesaria y congruencia procesal, pues lo que se ha traído a juicio según la propia acusación fiscal no es lo que finalmente se ha probado en juicio, pues mientras que la Fiscalía sostiene que el acusado habría compartido una publicación desde la cuenta Libertad Guzmán Morote que tiene carácter terrorista, en realidad lo que habría hecho el acusado es consignar o publicar desde su propia cuenta de Facebook denominada Sergio Aparco dos frases separadas: el mejor presidente de Perú y viva Abimael Guzmán. Es evidente que nos encontramos ante dos hechos totalmente diferentes y contrapuestos entre sí. Pues una cosa es compartir contenido apologético o terrorista y una muy diferente es adicionar frases a una publicación sin compartirlo, situación última en que los tres magistrados que conforman este colegiado para el que los tres magistrados que conforman este colegiado sea razón suficiente para absolver al acusado. Pues no podríamos modificar los hechos ni acondicionarlos a lo que finalmente se evidenció en el debate de juicio oral, por encontrarse expresamente prohibido
en el artículo 397.1 del Código Procesal Penal, que establece: la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación, y en su caso en acusación ampliatoria, salvo cuando se favorezcan al imputado. A continuación, el voto singular del magistrado Víctor Romero Oriol. Bueno, hasta acá la sentencia de los 3 magistrados. Y a continuación, el voto singular de este juzgador. El punto 7, el primer punto es sobre a quién le corresponde la cuenta del acusado Sergio Aparco, ¿no? Ahí se dice que la cuenta le corresponde a el acusado Sergio Aparco, porque ese es un punto que se estaba debatiendo, ¿no? Porque el abogado en su alegato inicial no esclareció este tema, y tampoco el acusado se pronunció sobre la acusación, y también lo negó en su declaración escrita en la fiscalía, que se leyó en juicio oral. Entonces acá se dice que sí corresponde a él. El siguiente punto es que está proscrita la responsabilidad objetiva, que el artículo 7 del título preliminar del Código Penal peruano establece: la pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrito toda forma de responsabilidad objetiva. En la casación 724, Cañetes explica este principio sobre la responsabilidad objetiva. Se dice de qué se trata. Básicamente que este es un término que viene del derecho civil, ¿no? Que importa que se pone a cargo de la persona imputada un elemento objetivo que puede ser esencial o accidental de un tipo penal, que deja de lado prácticamente dejar de lado la existencia del dolo de la culpa, ¿no? Cuando se sentencia por responsabilidad objetiva, no se toma en cuenta el dolo o la culpa. Y de este caso se trata. En efecto, tal como lo ha traído el caso del Ministerio Público, solo nos propone el caso presentado en sus dos frases que consigna en la cuenta de Facebook Libertad Guzmán Morote, referido a quien en vida fue el líder terrorista Abimael Guzmán Morote, pero, por ejemplo, no analiza la existencia del dolo o de la culpa de su conducta. Asimismo, a pesar de que el Código Procesal Penal establece que debe consignar las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores de la conducta del acusado, pero solo nos trae las circunstancias concomitantes, de tal manera que se desconoce la razón o el iter criminis de la conducta delictual, ya que de la lectura de la acusación fiscal se tiene, por ejemplo, que como circunstancias posteriores se solo consignan el acta de visualización, perenización y detalles de la cuenta de Facebook Libertad Guzmán Morote y Sergio Aparco, lo cual significa que ofrecen detalles posteriores de la investigación, pero no de la conducta del acusado, lo cual abona lo sostenido líneas arriba, en el sentido de que el Ministerio Público no ha cumplido con consignar el iter criminis, no ha cumplido con señalar las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores de la conducta delictuosa del acusado, de tal manera que si se acogiera la acusación de manera condenatoria, este juzgador estaría incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, esto es la prohibición de aplicar la responsabilidad objetiva. En este mismo orden de ideas, la Fiscalía nos propone este caso para hacer la simple subsunción lógica, que es una operación lógica que consiste en determinar que un hecho jurídico, las frases vertidas por el acusado, reproduce la hipótesis contenida en una norma general, artículo 316 del Código Penal, y propone que se le apliquen las consecuencias, 8 años de pena privativa de libertad y la inhabilitación, lo cual desde el punto de vista de este juzgador no sería correcto jurídicamente, estando de por medio la privación de la libertad de un ciudadano. Este no es un caso simple, sino un caso complejo. No procede la subsunción, sino la ponderación, tal como lo ha establecido el razonamiento del Tribunal Constitucional en las sentencias
expediente 10-2002 AITC del 3 de enero del 2003 y 005-2020 PI Tribunal Constitucional. TC. (7.3) La ponderación establecidas en la sentencia de expediente 10-2002 AITC del 3 de enero del 2003 y expediente 005-2020 del PI del Tribunal Constitucional. El 3 de enero del 2013, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad por 5.000 ciudadanos emitiendo la sentencia 10-2002 contra el artículo 7 de la Ley 24.475. Cabe mencionar que en este tema el delito de apología de terrorismo nos trae un problema de ponderación entre dos principios. Por un lado, el bien jurídico, la tranquilidad pública, artículo 14 del título preliminar del Código Penal, y por otro lado, el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo responsabilidades de ley. Artículo 2, inciso 4 de la Constitución. De tal manera que, como se reitera, no se trata de aplicar la subsunción, que es lo que la Fiscalía nos propone, sino analizar los contenidos de los dos principios que están en tensión en el presente caso, ya que lo que está en medio es una privación de una libertad a un ciudadano. También dice la sentencia del Tribunal Constitucional en el Fundamento 88. En consecuencia, la aplicación de este artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Estos son: A, que la exaltación se refiere a un acto terrorista; B, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme; que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas; que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional establece que estos 4 criterios no son cumulativos, no es menos cierto que también esta sentencia dice que la aplicación de este delito ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito. Entonces vayamos al análisis del caso. 7.4, análisis del caso concreto. Primero lo que se dice es que sí ha habido una exaltación, ¿no? Cuando el acusado ha dicho el mejor presidente del Perú, viva Abimael Guzmán. Pero ya se ha mencionado que no se debe declarar el delito solamente por la subsunción, sino que hay que analizar cuán graves son estas acusaciones, ¿no? Y esto se hace en el contexto de la tensión que existe entre los dos principios. Por un lado, la tranquilidad pública y por otro lado, las libertades de información, opinión, expresión y difusión, que están establecidos en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. Entonces acá salta a la vista el examen de Max Vega Dionisio, quien ha dicho que esas frases no constituyen, de esas dos frases, el mejor presidente de Perú, viva Abimael Guzmán, no contienen terminología, fraseología, ideología, consignas o planes de campaña realizadas por integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, se tiene en cuenta, ¿no? Voy a resumir, ya que estas dos afirmaciones tienen 2 like, una, y la otra tiene 1 like, tal como se aprecia folio 143 del expediente, es decir, tienen escasa repercusión.
y aceptación entre el público al que llegue esta información. Pero también se tiene en cuenta lo que ha dicho Segundina Guamán del Pino, quien dice que estas publicaciones que distorsionan los hechos ocurridos durante esos años impactan al público lector, generando confusión especialmente a los jóvenes. Sin embargo, para este juzgador, esta pericia, en la forma como se fue sustentada, no está totalmente, tiene una acreditación muy relativa, porque ante las preguntas del abogado del acusado reconoció que sus apreciaciones no tienen un respaldo de medición cuantitativa, solo se trata de una valoración que ella hace, por lo que su eficacia probatoria es muy relativa, ¿no? Además, se debe tener en cuenta que el derecho penal es un control social de última ratio, ¿no? Tal como lo ha establecido varias sentencias de la Corte Suprema, tal como en este caso se consignan una que está en el recurso de nulidad 3004-2012, Cajamarca, que se transcribe, no lo voy a leer, ¿no? Pero básicamente dice que el derecho penal debe representar el medio o recurso más gravoso para limitar o restringir el derecho a la libertad de las personas y por tanto debe reservarse para las violaciones más intolerables. En este sentido, se tiene que cuando el derecho penal se erige como última ratio, supone que la sanción penal no debe actuar cuando exista la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos de control social menos severo. Además, es un análisis desde el punto de vista de las normas internacionales, es decir, de acuerdo al 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 20, que dice que estará prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive de raza, color, religión, idioma u origen nacional, ¿no? Básicamente, entonces, lo que se debe penar cuando una persona emite una opinión es el odio nacional, racial o religioso. Y que, en este caso concreto, las expresiones que se han probado de este acusado no encuadran dentro de lo que hemos leído, que son la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que, como repito, hablan de que lo que debe estar penado es la propaganda en favor de la guerra, del odio nacional, racial o religioso. Entonces, por las consideraciones expuestas, se absuelve al acusado por insuficiencia probatoria. Bueno, esto ya es la cosa mía. La parte decisoria. Se absuelve de la acusación fiscal a Sergio Aparco Belito en calidad de autor por el delito contra la tranquilidad pública, apología del delito de terrorismo previsto y sancionado en el artículo 316A del Código Penal, concordante con el artículo 316 del Código Penal que regula el tipo genérico de apología de terrorismo en agravio del Estado peruano. Se declara infundada la represión civil solicitada por el Ministerio Público, se declara infundado el pago de las costas, en consecuencia se ordena, se borren los antecedentes penales y judiciales que se hayan originado en el presente proceso. 4. Notifíquese a las partes. Muy bien, señor presidente, culminado con la lectura de la sentencia. Muchas gracias, señor director de debates. Encontrándose, bueno, por la hora en la que nos encontramos, se va a proceder a notificar a todas las partes el contenido de la sentencia escrita, las casillas. Y en el caso de la defensa pública, bueno, pues compartimos el mismo edificio, se va a hacer llegar presencialmente, igual al Ministerio Público. Bien, como dicho entonces, y habiéndose dado lectura a la sentencia correspondiente, damos por concluida la presente sesión. Este juicio ha concluido en esta instancia. Bien, siendo las 18:00, damos por concluida la presente sesión. Podemos retirarnos, señor. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, está. Muchas gracias. Tenga buenas tardes. Hasta luego.